La noche estaba vestida de oro. Candelabros brillaban como constelaciones suspendidas sobre el gran salón del Hotel Imperial, donde los hombres más poderosos del país celebraban una gala de beneficencia. Las cámaras destellaban, las copas chocaban y las risas falsas llenaban el aire con una elegancia envenenada. En el centro de todo, Alejandro Duarte, el millonario más admirado de la ciudad, caminaba con la seguridad de quien lo tiene todo. Traje hecho a medida, sonrisa de portada, éxito en cada paso. Un año más de logros, dijo levantando su copa. A los que creyeron en mí, y a los que no, que ahora lo lamenten. Las risas se alzaron a su alrededor, aduladoras, complacientes. Alejandro amaba eso, el poder, la sensación de ser intocable. Desde que se había convertido en uno de los inversionistas más influyentes del país, nada ni nadie parecía poder afectarlo. Al menos eso creía. Su asistente se acercó para recordarle el orden del evento, pero él apenas escuchaba. Se movía entre los invitados con la rutina de siempre, estrechar manos, sonreír, escuchar halagos. Todo era parte del papel, hasta que una ligera conmoción en la entrada llamó su atención. Una mujer acababa de entrar y el ambiente cambió. No era solo su belleza, era su presencia. Caminaba con una serenidad casi hipnótica. Su vestido negro se movía con elegancia medida, sin exceso. El cabello recogido dejaba ver un cuello delicado y sus ojos, grandes y firmes, observaban el lugar con una calma peligrosa. No necesitaba presentarse, bastaba con existir para que todos la miraran. Alejandro, acostumbrado a ser el centro, la observó con curiosidad. Había algo en ella que le resultaba inquietantemente familiar, aunque no sabía por qué. ¿Quién es esa?, preguntó a su socio, disimulando su interés. Dicen que viene de Europa, respondió el hombre. Elena Morales, creo. Nueva inversora en biotecnología. Dicen que duplicó el valor de su empresa en menos de un año. El nombre lo detuvo. Elena. Su pecho se contrajo un instante, pero desechó el pensamiento. Elena Duarte había desaparecido hacía años y no tenía motivos para volver. Además, aquella mujer parecía más fuerte, más segura, más inalcanzable. La Elena que él recordaba era dulce, paciente, demasiado buena para su propio bien. Sin embargo, cuando la misteriosa invitada levantó la mirada, sus ojos se cruzaron con los de él, y el tiempo pareció suspenderse. Un segundo, solo uno, pero bastó para que algo, muy dentro de Alejandro, se rompiera en silencio. Había en esa mirada una mezcla de calma y fuego, una intensidad que lo desarmó. Ella no apartó la vista. Lo sostuvo con una elegancia fría, como si lo conociera, o como si lo hubiera olvidado a propósito. ¿La conoces?, preguntó su socio, divertido. Alejandro negó. No, pero tengo la sensación de que debería. Intentó concentrarse en el resto del evento, pero su mente volvía una y otra vez a esa mujer. Observó cómo hablaba con empresarios importantes, cómo sonreía apenas con mesura. Nada en ella parecía improvisado. Ni un gesto fuera de lugar. Parecía moverse dentro de su propio mundo, uno que no necesitaba de nadie. Durante el brindis, el presentador mencionó su nombre entre los nuevos donadores de la fundación. Un especial agradecimiento a la señora Elena Morales por su generosa contribución al programa educativo. Alejandro sintió como su copa temblaba ligeramente en su mano. El nombre retumbó en su cabeza. Elena Morales. No era una coincidencia tan fácil de aceptar. Su respiración se hizo pesada. La siguió con la mirada mientras aplaudía cortésmente y por un instante, juró ver en su sonrisa un dejo de ironía. Cuando terminó el discurso, decidió acercarse. No entendía por qué lo hacía. Era como si algo lo empujara, una necesidad de comprobar que no estaba perdiendo la razón. Disculpe, dijo al llegar hasta ella, forzando una sonrisa encantadora. No pude evitar notar que todos parecen interesados en conocerla. Soy Alejandro Duarte. Ella giró hacia él. De cerca, el impacto fue aún mayor. Sus ojos, de un color castaño profundo, lo atravesaron sin pestañear. Por un instante, Alejandro creyó ver un destello de emoción, pero desapareció tan rápido como vino. Un placer, señor Duarte, respondió ella con voz suave pero firme. He oído hablar mucho de usted. Espero que cosas buenas. Depende de a quien le pregunte, dijo ella, y bebió un sorbo de champaña antes de apartar la mirada. Alejandro rió, un poco incómodo. No estaba acostumbrado a que lo desarmaran tan fácilmente.
Primera vez en la ciudad. Podría decirse, hace tiempo vivía aquí, pero, todo cambió. Esa frase lo dejó sin palabras. Vivía aquí, todo cambió. Dos golpes suaves pero cargados de significado. Antes de que pudiera preguntar más, ella se excusó con elegancia. Disculpe, debo atender a alguien. Fue un placer, señor Duarte. Y se fue. Él la siguió con la mirada, incapaz de pensar en otra cosa. La forma en que hablaba, el modo en que lo miraba, incluso la manera de girar sobre sus talones, todo le resultaba demasiado familiar. Cuando finalmente salió al balcón para respirar, su mente estaba llena de dudas. Encendió un cigarrillo, algo que no hacía en años, y trató de ordenar sus pensamientos. ¿Y si era ella? ¿Y si Elena había vuelto? Pero no, su exesposa no habría cambiado tanto. No podría haber pasado de ser una mujer rota a una figura tan imponente. Aún así, no podía ignorar el nudo en su pecho. En el interior, la orquesta comenzó a tocar un vals. Alejandro la vio danzar con un empresario mayor, moviéndose con una gracia que lo desarmó. Parecía feliz, libre, y él, por primera vez en años, sintió celos. Celos de alguien cuyo rostro ni siquiera conocía. Cuando terminó la pieza, ella se volvió, y de nuevo, sus ojos se encontraron. Esta vez, su sonrisa fue diferente, no era cálida ni cortés, sino intencionada. Una sonrisa que decía sí, sé quién eres, pero ya no me importa. Alejandro sintió una corriente de incomodidad recorrerle el cuerpo. No sabía si quería huir o acercarse más. Minutos después, cuando la vio tomar su abrigo y dirigirse hacia la salida, una voz dentro de él gritó que debía detenerla, preguntar, entender. Pero se quedó quieto. Solo cuando la puerta se cerró detrás de ella comprendió que había cometido un error. Algo en esa mujer, algo en su mirada, lo perseguiría mucho después de que la música callara. Esa noche, de regreso en su mansión vacía, su reflejo en el espejo lo miró como un extraño. Encendió otra vez el cigarro que no terminó y, sin saber por qué, susurró su nombre, casi como un eco del pasado. Elena. Y aunque no lo sabía aún, ese nombre estaba a punto de convertirse en su castigo más grande. La próxima vez que la viera, no solo confirmaría que era su exesposa, también descubriría que ella había regresado para algo mucho más grande que el simple reencuentro. Alejandro no pudo quitarse de la cabeza aquella sonrisa fría, distante. Pasaron 2 noches y aún la veía frente a él mirándolo como si fuera un desconocido más. Se suponía que estaba acostumbrado a que las personas lo olvidaran, a que las mujeres lo admiraran por su dinero, no por su alma. Pero esta vez era diferente. Había algo detrás de esa mirada que lo hacía sentir desnudo, vulnerable. El tercer día ya no aguantó la curiosidad. Mandó a su asistente investigar a la misteriosa Elena Morales. En menos de 1 hora tenía todo en su escritorio: empresaria, propietaria de una compañía de biotecnología con sede en Ginebra, residencias en París y Madrid, donaciones a fundaciones médicas, viajes constantes. Todo en su ficha. Gritaba éxito. Y en la foto del perfil, ahí estaba ella, la misma mirada, la misma sonrisa controlada. Alejandro se quedó observando la imagen en silencio. No podía creerlo. Era ella, su exesposa. La mujer que lo había amado sin condiciones, a la que él había dejado cuando su ambición lo cegó. 5 años habían pasado desde que firmaron el divorcio, 5 años desde que se dijo a sí mismo que el amor era una distracción. Pero ahora, mirándola convertida en una mujer poderosa, sintió como el arrepentimiento le apretaba el pecho. Intentó llamarla. Consiguió su número a través de un contacto en común. Nadie respondió. Enviaba mensajes, invitaciones a reuniones, de negocios, flores con tarjetas neutras, todo sin respuesta. Era como si lo ignorara deliberadamente. 1 semana después decidió arriesgarse. Sabía que ella asistiría a una cena privada en la embajada suiza. Pagó una donación para ser incluido en la lista de invitados. Cuando la vio entrar, su respiración se detuvo. Vestía de blanco esa vez, con el cabello suelto cayendo en ondas suaves. Cada movimiento suyo exudaba control. La misma mujer que alguna vez cocinó para él en un departamento modesto, ahora era el centro de atención de un círculo de diplomáticos y empresarios. Cuando por fin se acercó, su corazón latía tan fuerte que casi podía escucharlo. Elena, susurró, probando su nombre en voz alta como quien toca un recuerdo frágil. Ella giró despacio, sorprendida por un segundo, pero luego recuperó su compostura.
Señor Duarte, qué coincidencia. Su voz era un filo de seda. Sabía que eras tú, dijo él, sin rodeos. No podía estar equivocado. Ya veo, respondió ella sin emoción. Me alegra que al fin haya notado algo que no supo cuidar cuando lo tuvo frente a sí. Alejandro tragó saliva. No vine a discutir, solo quiero hablar, entender. ¿Entender qué?, replicó, cruzando los brazos. ¿Por qué una mujer a la que le rompieron el alma decide reconstruirse? ¿Por qué deja atrás el apellido del hombre que la destruyó? Sus palabras lo golpearon más fuerte que cualquier insulto. Elena, yo cometí errores. Lo sé, pero tú te fuiste sin dejar una palabra. Desapareciste. ¿Qué esperaba? Su voz tembló un instante, pero lo disimuló rápido. Que me quedara a mirar cómo te volvías alguien que ya no reconocía. El silencio entre ellos pesó más que todo lo que no se dijeron durante años. La música y las conversaciones parecían desvanecerse alrededor. Solo quiero que me escuches, insistió él con voz baja. No pretendo recuperar el pasado, pero me gustaría entender cómo llegaste aquí. Ella lo observó con frialdad y luego sonrió apenas. ¿Por qué? ¿Por qué te sorprende que una mujer pueda levantarse sin ti? Él bajó la mirada, avergonzado. Porque quiero saber quién eres ahora. Elena respiró hondo y dio un paso atrás. Ya no soy la mujer que esperó a que llegaras a casa. No soy la que lloró por tus mentiras. Ahora tengo lo que tú nunca supiste valorar, paz. Y con eso, se dio la vuelta y se alejó, dejándolo otra vez en el centro de la multitud, solo, mientras las risas de otros se mezclaban con el zumbido sordo de su arrepentimiento. Esa noche, Alejandro volvió a casa con una sensación que no conocía, vacío. Su mansión, con su lujo y su silencio, le pareció un mausoleo. En su estudio sacó una vieja caja de recuerdos. Fotografías, cartas, un boleto de avión a París que nunca usaron. Y una nota que ella le había dejado antes de irse. Te amé más de lo que debía. Ojalá algún día aprendas a amar más que al reflejo en el espejo. Las palabras lo atravesaron como cuchillas. Durante los días siguientes la vio en eventos, entrevistas, noticieros. Siempre perfecta, siempre serena. Parecía vivir en otro universo, uno donde él ya no existía. Y eso lo enloquecía, hasta que, una mañana, recibió una invitación. Un sobre blanco, elegante, sin remitente. Dentro, una tarjeta. Cena benéfica en honor a la Fundación Morales Duarte. El apellido lo dejó helado. Morales era su nombre actual, pero Duarte. ¿Por qué lo usaba? Esa noche llegó temprano. El salón estaba decorado con flores blancas y luces suaves. En el escenario, un gran cartel mostraba el nombre de la fundación. Elena era la anfitriona. Llevaba un vestido azul oscuro y hablaba con los invitados con una naturalidad que lo desarmaba. Cuando subió al estrado para hablar, Alejandro sintió como cada palabra se clavaba en su conciencia. Hace años aprendí que a veces hay que perderlo todo para descubrir quién se es realmente, dijo con voz firme. Me tomó tiempo entender que las ruinas también pueden florecer si uno se atreve a comenzar de nuevo. Los aplausos llenaron el salón. Alejandro permaneció inmóvil sin poder apartar los ojos de ella. En su voz había fuerza pero también una tristeza que reconocía demasiado bien. Entonces, algo ocurrió. Una niña pequeña de no más de 4 años apareció al pie del escenario. Vestía un vestido blanco y tenía el cabello castaño, igual al de Elena. Corrió hacia ella, riendo, y la abrazó. El público sonrió conmovido por la escena. Pero Alejandro se quedó helado. La niña alzó la vista hacia el público, y en sus ojos vio algo que lo paralizó. Eran los suyos, su mismo color, su misma expresión. Sintió como la sangre se le escapaba del rostro. Todo alrededor se volvió ruido lejano. La copa en su mano se inclinó sin que lo notara, derramando el vino. No puede ser, murmuró. Elena bajó del escenario, tomó a la niña de la mano y caminó entre los invitados. Cuando pasó junto a él, Alejandro la miró sin poder pronunciar palabra. Ella sostuvo su mirada apenas un instante, lo suficiente para confirmar lo que él ya sabía. Esa niña era su hija. El corazón le latía tan fuerte que creyó que el pecho se le rompería. Intentó seguirla, pero un grupo de fotógrafos se acercó, rodeándola. Ella sonreía tranquila, ajena a su tormenta. Cuando al fin logró salir del lugar, la vio subiendo a un coche negro con la niña dormida en brazos. No se atrevió a llamarla.
Solo se quedó allí, bajo las luces del estacionamiento, viendo cómo el auto se alejaba. Por primera vez en su vida, Alejandro Duarte, el hombre que lo había tenido todo, sintió que no tenía nada. Esa noche juró que la buscaría, que hablaría con ella, que entendería por qué le ocultó a su hija. Pero lo que descubriría después, no solo rompería su corazón, sino también la imagen que tenía de sí mismo. La lluvia caía con fuerza esa noche, golpeando los ventanales de la mansión de Alejandro como si el mundo quisiera castigarlo junto con sus pensamientos. No podía dejar de ver aquella imagen grabada en su mente, la niña corriendo hacia Elena, sus ojos idénticos a los suyos, la sonrisa, la manera de fruncir el ceño al hablar con los fotógrafos. Era como verse reflejado en un espejo más pequeño, más inocente. Pasó horas caminando de un lado a otro. Su mente no encontraba paz. Cada reloj, cada segundo que pasaba sin respuestas lo carcomía por dentro. Había perdido mucho en la vida, pero eso era distinto. No se trataba de una empresa o de dinero. Era sangre, era su hija, y lo habían mantenido lejos de ella. A la mañana siguiente, la decisión estaba tomada. No podía quedarse de brazos cruzados. Mandó a su chofer seguir discretamente a Elena después de su jornada. El informe llegó al día siguiente, vivía en una casa en la colina, lejos del ruido de la ciudad, con altos muros y seguridad privada. Alejandro se presentó sin avisar. Llevaba flores, aunque no sabía si eran para ella o para intentar aliviar su culpa. Tocó el timbre. Una empleada salió, sorprendida. La señora Morales lo espera. No, pero dígale que es importante. Por favor. Pasaron unos minutos eternos hasta que la puerta se abrió. Elena apareció vestida con un suéter gris y jeans. Nada de joyas, nada de maquillaje. Pero aún así tenía una fuerza que lo desarmó. ¿Qué haces aquí?, preguntó sin rodeos. Necesito hablar contigo, respondió él con voz temblorosa. No voy a gritar, no voy a discutir. Solo necesito entender. Ella suspiró y lo dejó pasar. La casa era cálida, llena de fotos y dibujos. Sobre una mesa había uno en particular, una niña sosteniendo una flor con la palabra mamá escrita torpemente arriba. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó al fin. Elena no respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana y cruzó los brazos. Cuando supe que estaba embarazada, tú ya te habías ido. Tenías nuevos proyectos, una nueva vida. Habías dejado claro que no había espacio para nosotros. Yo no lo sabía, balbuceó él. Si lo hubiera sabido, Elena. Ella se giró con una mirada que lo cortó en seco. Si lo hubieras sabido, ¿qué habrías hecho? Dejar tus empresas, tus fiestas, tus viajes. No, me habrías pedido que abortara porque era mal momento. Te conozco demasiado bien, Alejandro. Él bajó la cabeza, avergonzado. Sabía que no podía contradecirla. Tienes razón, fui un egoísta, pero déjame conocerla, por favor, no quiero que crezca sin saber quién soy. Elena negó lentamente. Mi hija no necesita un hombre que aparezca por culpa. Ella tiene amor, estabilidad, una vida feliz. No voy a poner eso en riesgo. No me lo pongas así, por favor, rogó él, acercándose. No quiero dinero ni acuerdos. Solo verla, escuchar su voz. Elena lo miró con lágrimas contenidas. Durante un instante pareció dudar. No lo entiendes, susurró. Ella ya sabe quién eres. Alejandro la miró, confundido. ¿Qué? Le conté que su padre fue un hombre que me amó una vez, pero que se perdió buscando cosas que nunca llenaron su corazón. Y que algún día, cuando estuviera listo para amar de verdad, tal vez el destino los cruzaría. La voz de Elena se quebró. Pero no esperaba que ese día llegara ahora. Antes de que él pudiera responder, un pequeño ruido se escuchó en el pasillo. La niña estaba allí, descalza, con un osito de peluche en brazos. Lo miró con curiosidad. Mamá, ¿quién es el señor? Elena se quedó paralizada. Alejandro, en cambio, sintió como el corazón le golpeaba el pecho. Se arrodilló para quedar a su altura. Soy un viejo amigo de tu mamá. La niña sonrió con dulzura. De los que hacen reír. Él asintió, tragando el nudo en la garganta. Intento hacerlo. Entonces puedes venir. Cuando quieras, dijo la pequeña, inocente, antes de que Elena la tomara suavemente de la mano para llevarla de regreso a su habitación. Cuando volvió al salón, Alejandro tenía los ojos enrojecidos. No puedo fingir que no la vi, Elena. No puedo volver a vivir como si no existiera. Y no te estoy pidiendo que finjas, replicó ella, cansada.
Pero prométeme algo, si decides quedarte cerca, hazlo por ella, no por ti. No la uses para reparar tu culpa. Él asintió, te lo juro. Durante los meses siguientes, Alejandro comenzó a cambiar sin darse cuenta. Dejó de asistir a las fiestas, se apartó de los socios que solo lo buscaban por interés. Cada tarde pasaba por el parque donde sabía que Elena llevaba a su hija a jugar. No se acercaba, solo las observaba desde lejos, aprendiendo a mirar sin poseer. Un día, la niña se acercó por su cuenta. Hola, señor de los trajes. Él rió. Hola, pequeña. Mi mamá dice que los que miran mucho es porque extrañan algo. Tú extrañas. El silencio lo desarmó. Sí, mucho. Entonces no mires, juega. Y sin esperar respuesta, la niña le tomó la mano y lo llevó hacia los columpios. Elena los observaba desde lejos sin intervenir. Por primera vez no lo veía como un enemigo, sino como alguien que empezaba a entender. Las semanas se convirtieron en meses. Alejandro aprendió a ser paciente, a ganarse poco a poco un lugar en la vida de la niña. Ella lo llamaba tío Alejo. Era suficiente por ahora, pero el destino, una vez más, tenía otros planes. Un año después, Alejandro fue diagnosticado con una enfermedad cardíaca severa. El estrés, el ritmo de su vida, todo había pasado factura. No se lo contó a Elena al principio. No quería su compasión. Sin embargo, cuando las operaciones fallaron, ella lo descubrió por los periódicos. Apareció en el hospital una tarde gris sin previo aviso. ¿Por qué no me dijiste nada?, preguntó con voz quebrada. No quería que me vieras así. No después de todo lo que hice. Ella se acercó, tomó su mano y, por primera vez en años, la sostuvo sin rencor. Nunca quise verte caer, Alejandro. Solo necesitaba que aprendieras lo que el dinero no enseña. Él sonrió débilmente. Y tú, fuiste mi mayor lección. Antes de dormir, le pidió algo. Dile que la amo, que siempre la amé, aunque no lo supiera. Esa fue la última vez que Elena lo vio con vida. Semanas después llegó una carta para ella, escrita con su letra. Gracias por devolverme la vida a través de ella. Si algún día pregunta por mí, dile que su padre aprendió a amar cuando ya era tarde, pero que su amor fue real. Elena lloró en silencio, sosteniendo la carta contra su pecho. Detrás de ella, la niña jugaba con un dibujo nuevo, un hombre y una niña tomados de la mano, bajo un cielo lleno de estrellas. Y entre las estrellas, Elena juró ver una que brillaba más fuerte que las demás. Hook final. A veces, los finales no son castigos, sino caminos de redención. Alejandro no vivió para recuperar lo perdido, pero sí para que su hija creciera sabiendo que el amor verdadero, aunque llegue tarde, nunca muere del todo.